Eh, Inicialmente, entonces, ¿qué es la EDU? La Empresa de Desarrollo Urbano del municipio de Medellín. Es una empresa mixta público-privada de la Alcaldía de Medellín, donde ejecuta el 70% de las obras del municipio y actualmente estamos ubicados en el Parque San Antonio, como pueden ver la imagen, en la nueva sede. Eh, Repito mi nombre, que ya lo dijo David, soy Diego Andrés Giraldo Gómez, arquitecto y BIM manager de la empresa de desarrollo urbano EDU. Y vamos a comenzar entonces a entender Medellín y su contexto. ¿Por qué es importante analizar a Medellín y su contexto en términos de una transformación social y una transformación en términos de innovación con metodologías BIM y SIN desde la empresa de desarrollo urbano EDU? Porque Medellín tiene una particularidad y es un valle entre montañas, que no todas las topografías o ciudades tienen esta particularidad, y esto ha marcado mucho el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Tiene una población de 2.441.123 habitantes y tiene un área metropolitana de alrededor de 3.638.869 habitantes y una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Estamos ubicados en Antioquia y tenemos esa particularidad de estar entre montañas. Tenemos también el tema de que nos atraviesa el río en todo el sentido longitudinal y tenemos todas las comunas, o 16 comunas, 249 barrios y 5 corregimientos que están en torno a ese valle, ubicados y distribuidos cada uno de una manera diferente, con una particularidad de cultura, idiosincrasia, montañas, personas y una pujanza de la gente que vive en ella. Y aquí arrancamos a mirar una condicionante importante, que es la geografía, la hidrografía y el asentamiento humano. Es una ciudad que tiene alrededor de 256 quebradas que desembocan en el río Medellín, o sea, son afluentes del río, y que alrededor de estas quebradas se han venido desarrollando contextos urbanos de desarrollo de la ciudad, en tanto en ladera como en el valle. Esta particularidad no la tienen todas las ciudades convencionales y hacen de Medellín una ciudad muy particular. Además, al interior también tenemos dos cerros, el Cerro El Volador y el Cerro Nutibara, que son dos pequeños pulmones verdes que empiezan a enmarcarse en ese valle longitudinal en donde se encuentra el río Medellín. Medellín, planear para no improvisar. Entonces, al interior de la empresa de desarrollo urbano hay un equipo social en donde se hace un estudio de todos estos barrios de invasión en ladera. Con ese equipo social se hace un análisis de cómo habita la gente allí, qué problemas tiene, y se empieza a llegar con el Estado y con las entidades públicas a hacer proyectos urbanos integrales, donde no se lleguen solo con proyectos aislados, sino proyectos que tengan todas las secretarías enfocadas a mejorar las condiciones de habitabilidad y de confort de un espacio en común. Ustedes, como podrán ver ahí en la pantalla, esto es un proyecto muy reconocido, que es las escaleras eléctricas, y cómo llegó este proyecto a marcar un hito importante en la intervención de la era de ciudad, que hoy se vuelve un sector turístico donde todos los turistas vienen y hacen el recorrido, el grafitour, el recorrido de las escaleras eléctricas, y se vuelve un tema importante de darle valor a estos lugares particulares que tenemos. La EDU y la metodología de gestión. ¿Cómo funcionamos internamente en la EDU en el proceso de gestión? Entonces, en la empresa de desarrollo urbano EDU, partimos de una triada que son gobierno, donde nos dan unos lineamientos, un plan de gobierno, unos proyectos estratégicos a desarrollar, comunidad, en donde tenemos un equipo social muy fuerte que va y hace un análisis de la comunidad y hace lo que llamamos, que más adelante explicaré, que son estos lluvia de imaginarios o proyectos en donde la comunidad propone su lluvia de ideas de qué es lo que quiere que sea el proyecto estratégico planteado para esa comuna, para tener eso como primer insumo para el equipo de arquitectura. Y territorio es no desconocer el territorio en el que habitamos y cómo una intervención allí puede ser de una manera eficiente y lograr lo que se pretende.
Teniendo como particularidad esta tríada de insumos, hacemos un proceso de embudo en donde hay unas metodologías de interacción social que capturan la información de esa comunidad, una interacción técnico-contractual, o sea, hay un equipo acá interno robusto para hacer toda la parte de contratación técnica de los diseños, el Building Information Modeling o BIM como metodología clave de desarrollo, de análisis y ejecución de estos proyectos desde la etapa de diseño hasta la etapa de construcción, el City Information Modeling o CIM como proceso macro para entender esas intervenciones urbanas a una escala mayor de ciudad, y el Centro de Modelación Urbana es donde están todo este tipo de personajes y expertos que tenemos al interior de la empresa, en donde están los SIC, los modeladores SIM, los arquitectos especialistas, los urbanistas, que hacen ese análisis de ciudad y que miran cómo un proyecto puede impactar con los demás proyectos que existen en el entorno de la ciudad en general, de lo que se ha venido dando en los diferentes cuatrenios o administraciones, lo que ha permitido así darle como una linealidad o un proceso coherente de crecimiento de ciudad. Esto que ha permitido es unas transformaciones integrales, no proyectos aislados sueltos, y proyectos estratégicos que están enmarcados en torno a lo que ya hoy, este año, es muy común o conocido, que es la Revolución 4.0. Básicamente, ¿cómo funciona este proceso de interacción? Arrancamos con la parte social, en donde está territorio, empresa, gobierno y comunidad. Y desde la parte social hacemos unas metodologías de participación comunitaria y una apropiación social del territorio. Y desde esta etapa temprana aparece el City Information Modeling o modelado de ciudad, que empieza a ser un insumo para entender ese territorio urbano en donde vamos a hacer intervenciones puntuales de proyectos. Posteriormente pasa el proceso de planeación, donde tenemos esa información de la ciudad y el territorio, y tenemos alianzas estratégicas con EPM, ISBM, Secretaría de Infraestructura, para empezar a ejecutar o a desarrollar esos proyectos que esa comunidad necesita. Entramos a la etapa de diseño y acá empieza el BIM o Building Information Modeling con esos insumos que se ensambla con el CIM desde la escala macro de ciudad y entra a la escala de proyecto para empezar a hacer una modelación ya de una escala de proyecto del edificio o del espacio público, de una intervención mucho más puntual, con un análisis macro desde ese SIM que tiene una vinculación clave en el tema del Big Data o los datos asociados a ese proyecto. En la parte de construcción o ejecución ya tenemos unos procesos en donde hemos logrado minimizar el riesgo, en el sentido de que ya utilizamos metodologías BIM y SIM que nos permiten encontrar todos los problemas de inconsistencias, colisiones, mejores soluciones o proyectos de intervención, que cuando llegamos ya ahora tenemos un control integral de esa edificación y ese espacio público, permitiendo minimizar el riesgo para que los proyectos en una entidad pública como es la DU, pues se cumplan en los tiempos pactados, que es lo importante. No queremos decir que hay proyectos con riesgo cero, siempre va a existir ese riesgo, pero sí lo hemos logrado minimizar y hemos logrado encontrar los problemas mucho antes de que pasen en obra, que es lo que convencionalmente pasaba. Si miramos estos tres análisis, encontramos, o tres puntos claves de análisis son: la primera etapa de análisis, que es analizar la información en la escala macro y micro con el sistema de información geográfica o SIC. Aquí tenemos todo el tema de ArcGIS, todo el tema de QGIS también libre, en donde hay unas bases de datos territoriales de la ciudad. Tenemos un modelo tridimensional de toda la ciudad de Medellín asociados a datos que nos permiten analizar, hacer predictibilidad y entender mucho mejor el territorio en el histórico de las diferentes administraciones para poder tener una toma de decisiones de nuevos proyectos o mirar si es el punto ideal para hacer ese nuevo proyecto planteado por la administración. Tenemos otra columna clave que es el comunicar acertadamente la información. A través de este modelamiento SIM de ciudad, pues hemos mejorado importantemente a la hora de comunicarle a la comunidad o mostrarle a la comunidad los proyectos que estamos desarrollando, porque no es lo mismo mostrar un plano bidimensional SIC de una escala macro de ciudad donde hay varias comunas, a mostrar un modelo de ciudad territorial donde se ve la topografía, se ven los edificios, se ven las intervenciones y que la comunidad entienda qué es lo que se va a hacer.
Esto ha dado mayor claridad y transparencia en el planteamiento de proyectos y ha cerrado esa brecha de comunicación donde la gente muchas veces no entiende lo que se va a hacer y cuando ve lo construido había interpretado otra cosa, entonces genera todo ese tema de PQR, esos reclamos que generan conflicto al interior de la entidad pública. Como ya hay una comunicación mucho más acertada, esas PQRS han disminuido o esas quejas o reclamos y ya hay un entendimiento mucho más transparente en ese proceso. Y finalmente tenemos la parte del proyectar escenarios futuros basados en datos y probabilidades. Entonces tenemos un equipo de simulación donde se hacen análisis con redes neuronales, análisis con tomas de decisiones de diferentes variables que se aplican sobre esa maqueta de ciudad para poder decir si un proyecto es viable o no y no salir a proponer un proyecto que después a lo largo de un año o 6 meses se uno cuenta que ese proyecto no era viable para desarrollar. Entonces esto nos ha permitido enfrentar los diferentes escenarios de acción y de construcción de una manera mucho más acertada. Todo esto hace parte o se logra a través de un equipo que es el taller de diseño Edu, donde verán que es un equipo multidisciplinar de personas muy jóvenes y personas también de edad, que han logrado entender que trabajar con estas nuevas metodologías le ha permitido a la empresa de desarrollo urbano Edu lograr hacer cosas diferentes. Pero cuando hablamos de hacer nuevas metodologías, no es simplemente llegar y hacer una transición marcada de antes lo hacía así y ahora lo hago con BIM o con SIM. No, es seguir que el equipo de diseño trabaje sus maneras convencionales de trabajar, el papel, el SketchUp, la modelación. Cada arquitecto tiene su forma particular de trabajar, pero se llegó a un acuerdo importante y es cuando ya haya una idea suficientemente madura para hacer un anteproyecto, en ese momento ya ese arquitecto no es negociable que no lo monte en una metodología BIM o en una metodología SIM. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo de la optimización del proceso y eso lo ha entendido muy bien este equipo de trabajo. Y lo ha logrado desarrollar en diferentes tipologías de proyectos. O sea, tenemos tipologías de proyectos de jardines infantiles, estaciones de policía, unidades de vida articulada o UAS, edificios institucionales, colegios, espacio público. Tenemos uno muy particular también que se llama el Trapiche, que es una producción de la panela o un edificio para producción de panela, lo que ha permitido diversidad de proyectos en la empresa con una manera o una metodología de actuar exitosa que ha logrado implementar estas metodologías de transición del 2D al 3D de una manera eficiente. Hay algo clave y es el 2D no desaparece, el 2D siempre sigue existiendo, pero lo importante es cómo saber enlazar esa transición de ese 2D al 3D en una manera eficiente que no impacte trascendentalmente el proyecto de desarrollo de una empresa. Este gráfico lo que muestra es cómo ha sido la evolución a lo largo de los diferentes cuatrenios en la empresa de desarrollo urbano Edu y cómo con proyectos urbanos integrales se ha logrado disminuir los índices de violencia. Si podrán ver, el pico de la curva roja es el asesinato de Luis Carlos Galán y en la parte donde estaba la violencia en su mayor furor entre los años 90 en Medellín, donde estábamos en el miedo que decíamos, la gente tenía temor a salir a las calles, pasa un proceso de transición del 94 al 2011 que ya hay un tema de esperanza y empiezan a aparecer nuevos proyectos con la empresa de desarrollo urbano que empiezan a generar esa nueva confianza y a recuperar como Estado esa comunidad. Y finalmente, desde el 2012 hasta acá, hay un tema ya de vida, lograr que los temas de innovación y diseño de la ciudad de Medellín, pues la posicione como una de las ciudades más innovadoras y con proyectos de calidad se han logrado bajar esos índices de violencia y se han aumentado los índices de eficiencia y buena calidad de vida. Entonces, esto ha marcado un proceso clave en la empresa de desarrollo urbano, donde los proyectos de calidad han logrado bajar esos índices de violencia y eso es importante para lograr una ciudad con continuidad y transparencia. Todo esto enmarcado en metodologías BIM y SIM que entraron ya en este último cuatrenio como para empezar a afinar y a mejorar mucho más ese proceso.
aparece el tema de la cuarta revolución industrial en la EDU, o desde la EDU, ¿cómo vemos el tema de la cuarta revolución industrial? Medellín, una de las ciudades, una de las 5 ciudades en el mundo en ser sede de la cuarta revolución industrial, y entendemos que hay 4 líneas claves que son el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain y la ciencia de datos, como 4 pilares fundamentales en el desarrollo de esa nueva cuarta revolución industrial, o hacia donde está enmarcado el punto de trabajo en la empresa de desarrollo urbano EDU, alineados a esta cuarta revolución. Hay que entender que la revolución nos obliga a mirar que hay una nueva globalización y hay un tiempo de respuesta real. O sea, ya las formas de trabajar, tenemos que estar conectados con el mundo, conectados con los diferentes actores, empresas, compañeros de trabajo o compañeros tanto internos como externos, porque hay una hiperconectividad que obliga a tener procesos optimizados, soportados en una información que sea mucho más eficiente y útil para dar respuesta en tiempo real. Esta transición lo que ha permitido, que lo que ha obligado es a mirar desde la EDU cómo abordar las cosas en un urbanismo enmarcado en la construcción de la Revolución 4.0. Y encontramos que aparecen estrategias que para nosotros hacen parte de esta Revolución 4.0, que son el BIM con nueva metodología de trabajo que busca o apunta a esa mejor eficiencia en la revolución de la construcción, el SIM como City Information Modeling, que apunta a planeamientos de escala macro de ciudad y entendimiento de proyectos de escala de ciudad, que junto con el BIM pueden hacer un flujo de trabajo de proyectos muy eficientes, lo que se demuestra con el premio del Autodesk AEC Challenge 2018, donde somos ganadores en un proyecto de infraestructura. El tema de la analítica de datos y la analítica predictiva con la inteligencia artificial o las redes neuronales para poder hacer predictibilidad de cosas. El centro de modelamiento urbano, en donde está todo este componente GIS y Big Data, o sea, los datos asociados a ese GIS, para hacer planificaciones de modelo de ciudad, el IoT o Internet de las Cosas. Entonces tenemos un equipo fuerte que empieza a hacer ese análisis de qué pasaría si se va a hacer una variable, por ejemplo, de un nuevo corredor multimodal en la 80, cuando tocó en esta administración, y a través de todo este tipo de herramientas, pues lograron tomarse decisiones si era viable o no hacer en esta administración y qué gastos implicaría hacer eso. El tema de la innovación social, que son las metodologías de participación con la comunidad, en donde es clave como insumo tener esa comunidad como aportante y partícipe en esos nuevos desarrollos de proyectos. Y finalmente tenemos el tema de planificación económica y ambiental, donde tenemos un equipo también ambiental importante, que no es simplemente el equipo aislado, donde dice la especie del árbol, y que es árboles para tala o para nueva construcción o para nueva siembra, sino que es un equipo que está totalmente vinculado a todo el tema de los corredores bióticos de la ciudad y que también aporta en esa nueva toma de decisiones. Entonces, este es como el ecosistema de cómo la EDU aborda o está enmarcado en esa revolución de la 4.0. Lo que nos obligó a hacernos una pregunta: ¿cómo sería la experiencia de salir de la zona de confort en la construcción de una ciudad? Esta pregunta nos obliga a todos a mirar de que hay nuevas formas que se están trabajando actualmente en la ciudad, y esas nuevas formas de trabajo pues están generando unos nuevos desarrollos a los cuales tenemos que empezar a atacar de maneras diferentes. Entonces aparece acá lo de la zona de confort, que nos muestra esto es, hay que salir de la zona de confort, y con metodologías BIM y SIM, pues logramos salir de esa zona de confort. ¿Abordando qué? Abordando el tema de la Smart City, como buscando hacer proyectos que estuvieran enmarcados en una ciudad inteligente, lo que está necesitando el medio. Para lograr hacer esto, arrancamos del modelado de información de ciudad, o lo que conocemos como SIM, en donde esto es una imagen que se muestra ya que hay una maqueta tridimensional de la ciudad, con toda la data asociada de catastro de todos esos predios, y que en tiempo real podemos tener toma de decisiones o tocar un predio y decir qué información nos arroja ese predio. No es lo mismo tener un SIC robusto a tener un SIM robusto. Cuando hablamos de SIM es SIC
datos, hechos humanos, información, análisis de esos datos, conocimiento, que vinculados forman una maqueta tridimensional, que no es una maqueta estática, sino es una maqueta que en tiempo real nos permite tomar decisiones, hacer consultas y hacer análisis de predictibilidad, que es lo que hoy la Revolución 4.0 está buscando, estar conectados y en tiempo real poder tomar decisiones. Entonces acá estamos enmarcados en lo que es el CIM, que lo que busca es la digitalización de la planificación urbana, generando visualizaciones de datos urbanos. O sea, hoy normalmente en la mayoría de municipios se toman decisiones de planificación urbana con expertos urbanistas. No estoy diciendo que sea mal el procedimiento, porque hay expertos que asesoran esos municipios, pero esos expertos con todo este tipo de herramientas podrán tener mejores tomas de decisiones a la hora de desarrollar un proyecto urbano. Modelos asociados al Big Data, o sea, la toma de datos. No es lo mismo yo tocar un predio en 2D, a ver ese predio en 3 dimensiones cómo está enmarcado, con la topografía, con el tema ambiental, con el tema predial, con las alturas de ese entorno, con las problemáticas de las quebradas, para poder tener una toma de decisiones y no simplemente visitar el lugar, sino tener el lugar en tiempo real en un modelo fiel que se vuelve en un gemelo digital de esa realidad. Y finalmente tenemos la base de generación de gemelos digitales para la planificación, en donde generamos ese gemelo en el cual podemos hacer pruebas y mirar cuál es la mejor intervención o cuál es la mejor alternativa de proyecto antes de casarnos con un proyecto definitivo. Y esto ha permitido minimizar ese riesgo de intervenciones y lograr hacer proyectos exitosos en tiempo y costo. Es clave cuando hablamos de CIM que hay 3 escalas de modelamiento, que son la escala micro de proyecto. Cuando hablamos de escala micro de proyecto estamos hablando ya del edificio o una unidad de actuación. Cuando hablamos de un plan parcial, en este caso, esta es una unidad de un plan parcial de Naranjal, en donde desarrollamos a través de diferentes estrategias, que lo hablaremos más adelante, proyectos para poder tener optimización de modelos en altura con data asociada a través de pilas de Dynamo que nos permiten tomar decisiones rápidas en cuál sería la mejor cabida de un proyecto y cuál sería su mejor rendimiento económico en términos de usos, si es vivienda, si es comercio, si es un zócalo urbano, esto que impactará en un proyecto en la toma de decisiones. En la escala media miramos ya proyectos de escala a una, no escala de ciudad, pero no a una escala micro de proyectos, sino por ejemplo, este es el proyecto de Unidos por el Agua que abarcaba alrededor de 10 comunas y estas comunas tenían diferentes unidades de actuación, lo que denominábamos MIB, Mejoramiento Integral de Barrios. Esas mejoramiento integral de barrios son pequeñas lupas de diferentes zonas de proyectos a las cuales se hacen una escala mucho más detallada de intervención, pero sin perder esa globalidad en un modelo digital que nos permita superponer las diferentes capas o variables de un SIC, como son retiros de quebradas, zonas inestables de expansión, suelos de expansión, problemas de deforestación, problemas de viviendas de invasión, tipos de usos de vivienda, para hacer una toma de una planificación urbana o una decisión mucho más acertada. Y la escala macro de ciudades, cuando ya miramos, como su palabra lo dice, un proyecto que impacte la totalidad de la ciudad, y en este caso estamos mostrando imágenes de proyectos del Corredor de la 80 o proyectos de vialidad o proyectos de densificación del centro, en donde se hacen análisis de qué pasa o qué pasaría si, cuando hablamos de predictibilidad, si hacemos un corredor multimodal, cuántos periodos habría que comprar, eso qué vale, y esa toma de decisiones o esas posibilidades de tener un gemelo digital en donde podamos hacer todo ese tipo de análisis antes de tomar una decisión, pues ha generado ahorros y ha generado una mayor credibilidad en el gobierno porque no se plantean estrategias o se vende lo que denominamos humo de cosas, de proyectos que verdaderamente después a lo largo de la administración no se pueden hacer porque eran inviables. Entonces esto nos permite hacer un análisis previo antes de hacer el proyecto. Después entramos con el BIM, muchos ya de ustedes lo conocen, ya no es una moda, sino que ya para mí no es una opción, ya hay que meternos a estas nuevas corrientes de metodología de trabajo, en donde aparece el Building Information Modeling, que es la digitalización de la construcción, parametrización y generación de datos constructivos, o sea, es hacer un modelo virtual con datos, buscando una eficiencia de la coordinación técnica para tener mucho mayor asertividad y minimizar el riesgo a la hora de ejecutar esos proyectos. Tener modelos colaborativos centralizados con flujos bidireccionales en tiempo real no ha sido fácil
porque en la empresa de desarrollo urbano tenemos un equipo de diseño interno, pero tenemos todo lo técnico externo. Pero a partir de la generación de protocolos, de documentos, de compartir plantillas de trabajo, pues se ha venido cerrando esa brecha y se ha venido logrando que esos proveedores o contratistas externos adquieran un buen nivel para poder obtener buenos resultados de trabajo. La conectividad online en tiempo real de los equipos de trabajo es clave y estratégica, y el tema de las nubes de puntos o modelos digitales de superficie, pues han permitido, sobre todo en esta administración, generar mucho mayor confiabilidad. Cuando hablamos de una topografía, no es lo mismo una topografía para desarrollar un edificio que una topografía para desarrollar espacio público, donde el espacio público se vuelve clave y estratégico y tiene que ser mucho más preciso a la hora de intervenir. Entonces, todo este tipo de modelos digitales de superficie, nubes de puntos, han permitido tener una mayor precisión en esos levantamientos. Como todos lo saben, el Building Information Modeling ya es el trabajo donde aparecen todos los actores, el propietario, el arquitecto, el ingeniero, el estructural, los técnicos de instalaciones, el constructor, en torno a un modelo digital de proyecto. Y aparece en toda la etapa de los flujos de trabajo, desde la idea de conceptualización o diseño inicial, pasando por el diseño ya afinado hasta llegar a un anteproyecto, sacar toda la documentación o planos de ese modelo, tener un tema de la construcción y finalmente llegar al mantenimiento. A hoy con certeza podemos decir que estamos en la etapa 4, en la construcción de un proyecto, y que hemos venido elaborando todo este flujo de trabajo con diferentes proyectos, y podemos decir que ya estamos modelando un modelo as-built de un proyecto constructivo real que es Ciudadela Universitaria Occidente. Y esperamos llegar a un tema de mantenimiento de operaciones posteriormente a futuro. Es clave entender que la industrialización de la construcción ha llevado al BIM a convertirse en el tema de lo que hacíamos en la industria automotriz. O sea, hay un prototipo de ensayo-error de un vehículo, y después de testear todas las partes de ese vehículo sale una producción en serie para una fabricación mucho más tranquila y acertada. En el tema del BIM, pues esto no pasaba, sino que lo que pasaba era un flujo de trabajo actual convencional. En una empresa que no implemente BIM, esto es un esquema de una idea que lo mirábamos, que pasaba en la empresa de desarrollo urbano Edu en su momento, y que es mucho tema similar que puede pasar en algunas de las mayorías de las empresas que no estén trabajando hoy con este tipo de metodologías, y es que se desarrollaba una idea básica en SketchUp, después se pasaba a unos planos 2D CAD de esa idea básica, después sacan los detalles constructivos en CAD también para mejorar la afinación de construcción de ese proceso, después se pasaban a unos render en SketchUp y V-Ray, una animación en 3D Max y finalmente unos presupuestos manuales. Pero como podrán ver el gráfico, esto no es bidireccional. Si yo cambio algo en la idea básica de ese modelo de SketchUp, pues los planos no se me van a actualizar, los detalles constructivos no se me van a actualizar, los renders no se me van a actualizar, los videos no se me van a actualizar y el presupuesto tampoco. Un segundo. ¿Esto qué ha traído? ¿Qué problemas ha traído? Trabajo aislado, cambios 2D no paramétricos, planos inconexos 2D, no hay un flujo de trabajo coordinado, detección de interferencias con herramientas 2D bidimensionales y cantidades de presupuesto manual. Todo este tipo de problemas lo que afronta es cómo poder desarrollar todas estas problemáticas sin que impacten la empresa, sino que busquen un flujo de trabajo coordinado. Hoy lo que se busca es, tenemos un diseño modelo BIM, en este caso es una imagen de Ciudadela Universitaria Occidente del modelo tridimensional. Lo que no está en el modelo BIM no se construye. Y posteriormente vemos la obra, que es lo que hemos construido virtualmente con el modelo BIM, lo tenemos que construir en la realidad. Entonces, si ustedes ven, coincide o se ve muy similar a esa realidad de ese modelo, que es lo que se busca en un proceso de implementación de un modelo bien ajustado o de un modelo bien optimizado. Y entramos a el panorama de lo que hemos denominado derribando mitos en torno al BIM y al CIM. ¿Por qué lo titulamos así? Porque hay siempre muchos tabús de que en BIM y CIM no se pueden hacer muchas cosas, y más aún en una entidad pública donde surgen ciertas preguntas
que no es tan fácil, diría yo, no es la palabra fácil. En una empresa privada de pronto es un poquito más óptimo hacer ese proceso, porque en una empresa pública dependemos de muchos factores externos. Y arrancamos con el primer mito. BIM y SIM no pueden ser aplicados en el sector público, en una empresa pública. Y aparece este proyecto Unidos por el Agua MIP, donde teníamos viviendas precarias, viviendas en condiciones de calidad de vida con muy baja calidad, ocupación informal del territorio en ladera y ocupación de zonas de alto riesgo de estas viviendas. Teníamos que abordar o solucionar esta problemática para hacer un desarrollo de vivienda de interés social y de un proyecto urbano integral con espacio público que mejorara las condiciones de habitabilidad de estas personas. Y todo lo logramos hacer a través de una planificación urbana y una arquitectura bajo las metodologías BIM y SIM, que cogieron esa comuna, montamos un gemelo digital para entender las problemáticas y redensificamos directamente en el mismo lugar de intervención con edificios de vivienda de interés social que tejían o cosían esas comunidades con proyectos urbanos integrales, logrando hacer que ese edificio no simplemente fuera un edificio aislado, sino montándolo con todo el rigor constructivo de todas las redes técnicas en BIM, toda la arquitectura, la estructura y el espacio público también, para poder hacer ese desarrollo de proyectos. Tan es así que demostramos que sí se puede hacer este tipo de proyectos en una entidad pública que es reconocido en los AEC Challenge del 2018 como un premio importante y en el cual somos escogidos como ganadores. Un segundo, por favor. Ah, pero no me la mandaste el correo. Ya la miro. Listo. Tenemos acá entonces que hacer BIM y SIM en una entidad pública es posible y es reconocido a nivel internacional en los AEC Challenge 2018. Aparece el mito 2, modelar grandes superficies con BIM y SIM no es posible. Nos damos cuenta que esto sí se logra a través de la implementación de metodologías SIM, donde como podrán ver esto es un territorio que es un área extensa del proyecto de Unidos por el Agua, donde aparece todo el tema de diferentes proyectos, unidades de vía articulada, proyectos de equipamientos, está el tema del metrocable, hay una cantidad de proyectos que han aparecido en los diferentes cuatrienios de las diferentes administraciones que han buscado un objetivo común, es mejorar las condiciones de calidad de vida de estas personas que se encuentran allí. Y aquí se muestra un video de lo que busca es mirar las condiciones reales de lo que pasa en esa comunidad y tener un modelo digital. Van a ver la parte superior es la realidad y la parte inferior es este modelo digital que muestra realmente lo que está viendo en esa zona, modelo, datos, nos permite tener una toma de decisión más precisa, además de visitar. Pues tenemos ese gemelo digital que muestra exactamente lo que está pasando en el territorio para tener una toma de decisión. Muy bien. Lograr entender esto sin tener un gemelo digital era difícil. Aparece el mito 3, que es realizar prefactibilidad inmobiliaria con BIM no es posible. Y logramos romper ese mito en el sentido de que tenemos en la empresa de desarrollo urbano EDU un área de operación urbana inmobiliaria y desarrollamos a través del equipo de trabajo una pila de Dynamo en donde vinculábamos el modelo de las masas de Revit y en tiempo real podíamos tomar decisiones de alternativas de cambio de uso, cambio de altura, vinculando sobre todo toda la data del POT y de la normativa, que es clave. Hoy, antes en la empresa lo hacían a través de una macro Excel, pero esa macro Excel, cuando vos vas a de un inversionista a negociar y le mostrar simplemente una macro de números,
pues el poder de negociación para un inversionista que no es 100% técnico, pues no es tan eficiente, así le mostras esos números vinculados a una imagen real de proyecto con volumetrías que responden a esos números y que en tiempo real, si vos haces un cambio de alturas o de usos, pues te dice eso y qué impacta en el proyecto en términos de rentabilidad económica, en términos de área, en términos de eficiencia, y no tienes que esperar una semana para ver qué impacto tiene un cambio en un proceso. Todo esto ha permitido obtener todo un paquete de desarrollos de áreas y de eficiencia para que el equipo de operación urbana pueda hacer este tipo de proyectos en tiempo récord y poder cerrar negocios mucho más eficientemente. Aquí mostraremos un video donde se escoge un territorio de la ciudad, que en este caso es el área de Naranjal, donde se va a desarrollar el proyecto puntual. Esa área se selecciona y se exporta y entra a Revit con todas las alturas de esos predios o de ese entorno existente, y allá en Revit pues tenemos la posibilidad de generar los filtros para ver los diferentes usos y plataformas de masas del proyecto. Rápidamente ahí tenemos la unidad de actuación con las torres propuestas, con los usos propuestos, y si se selecciona un piso, pues tiene toda la normativa asociada de áreas, a qué polígono pertenece, Z5R2, todo el tema que vincula toda la data real de un proyecto de este tipo. La ventaja de esto es que en tiempo real están vinculados las tablas de Excel de esa macro con información plana que es cargada a través de una pila de Dynamo que optimiza todo el proceso de ingreso manual y se vuelve un proceso mucho más eficiente, y en tiempo real podemos modificar número de pisos, diferentes usos sobre esa pila que afectan el modelo constructivo, y al afectar el modelo constructivo en tiempo real afectan también esas áreas de resultados para decir rendimientos de área, rendimientos de costos de un proyecto. Acá rápidamente ya estamos en Dynamo, se cambia el número de pisos de 15 a 10, se cambia el ancho de la plataforma y se puede mirar cómo después se vuelve a recargar esa masa en el proyecto, y en tiempo real pues se hacen las actualizaciones volumétricas que cambian las alturas de los pisos, pero toda la tabla asociada a él automáticamente cambia para poder tomar un resultado o poder hacer un análisis de cuál es la eficiencia de ese impacto de cambiar el número de pisos del proyecto, o del ancho de la plataforma, o del largo de la plataforma, o de la forma del volumen. Todo este tipo de análisis lo que nos han permitido es hacer una mejor optimización de esas ocupaciones de los proyectos para tener una mayor rentabilidad económica y una eficiencia verdadera en un proyecto para una buena toma de decisiones. Ahí se cargan los archivos planos y ve cómo en tiempo real se mira la eficiencia del porcentaje de optimización. Muy bien. Esto es el tema de cómo lo hemos utilizado para optimizar procesos inmobiliarios. Mito 4. No se puede hacer espacio público con BIM. Y acá es uno de los temas más claves en donde creo que hemos trabajado muy fuerte, y es que hemos logrado hacer espacio público no convencionales planos, sino espacio público en ladera. Cuando hablamos de espacio público no es simplemente diseñarlo, sino a partir de plataformas BIM, en este caso Revit, se modeló todo el espacio público con el manual de espacio público, cumpliendo normatividad, y hemos logrado aprobar ya varios tipos de proyectos. En este caso estamos mostrando que hemos aprobado 3 edificios con su espacio público, todo directamente desde Revit y sacando toda la documentación planimétrica de los modelos BIM, lo que ha permitido la optimización de aprobaciones. De normalmente un proyecto de espacio público se aprobaba en 4 semanas, ya hoy lo hemos logrado optimizar a aprobarlo en una semana, todo por la eficiencia del proceso de desarrollo en BIM. ¿Cómo se logra hacer esto? Pues lograr la eficiencia de tener un modelo de espacio público con una plantilla que se genera, en donde podemos tener modelos livianos, ubicación de árboles que son familias 2D, ubicación de la tactilidad, ubicación de los bordillos, ubicación del andén, ubicación de todo el tema de la vía, con una estrategia que es
no convencional, pero que nos ha dado muy buenos resultados, y es utilizar el railing como pretexto para hacer las guías de todo el desarrollo de todos estos proyectos lineales de corredores. Cuando hablamos del railing es que generamos perfiles que si yo cambio en tiempo real un nivel de un andén, pues en tiempo real se me va a actualizar también el bordillo, la tactilidad y todo lo que está asociado a ese andén. Y nos permite también medir y tomar decisiones de si estamos cumpliendo o no tema de normatividad con niveles y con pendientes y porcentajes dependientes de los diferentes proyectos. Planta con elementos anotativos 2D. Logramos sacar esos planos bidimensionales donde los perfeccionamos anotativamente para poder entregar un producto que lo que nos permite es sacar planos confiables y que pueden ser aprobados por los entes administrativos de planeación, y todo esto está codificado con un código que existe en el software de presupuesto, en el cual en tiempo real, cuando pasamos al equipo de presupuesto las cantidades, con el código vinculado, pues en tiempo real ellos nos pueden decir qué costos tienen este tipo de desarrollos que estamos haciendo. Esto ya es todo el tema de la tabla de parametrización de códigos vinculados a la descripción, corta, larga y en qué unidad de medida la desarrollamos para poderla vincular a Revit. Todo el tema ya de los planos aprobados, que ya están firmados y sellados, que salen directamente del modelo y que hoy están aprobándose en curaduría. Y se hicieron pruebas de cómo optimizar ese cambio de niveles. O sea, si ustedes miran esta imagen donde dice 22.87% y 25.34% y pasamos a la otra y cambiamos los porcentajes, pues automáticamente todo lo que está asociado a ella cambia porque se sube y se afecta un cambio integral. Si miramos esto de hacer un cambio dependiente en un proceso convencional, es un proceso que puede tener un cambio de 10 acciones, es decir, cambiar el bordillo, cambiar la tactilidad, cambiar la pendiente, cambiar el otro bordillo, cambiar el pasamanos. Son procesos que tienen muchas acciones a vincular para poder hacerlo a una metodología tradicional como es hacer un cambio en CAD. Hicimos el análisis del método convencional, donde cambiar la rasante de un andén implicaba hacer 28 acciones, que en promedio por acción son 20 segundos, que en un tiempo aproximado total serían 9.20 minutos por un cambio de una sola pendiente. Hacer esto en la metodología BIM con la estrategia que encontramos y la plantilla que desarrollamos era una sola acción que cambiaba todo en tiempo real, tiempo de impacto aproximadamente 15 segundos. Entonces, ¿cómo optimizamos esto en un proyecto de un corredor, por ejemplo, una ciclorruta o un proyecto de espacio público de un parque? ¿Cuántos cambios pueden haber que impliquen 9.20 minutos? Y eso sumado en el número de cambios, pues puede ser un impacto que en tiempo y costo no es eficiente. Esto nos ha permitido ser mucho más eficientes y lograr aprobar y romper los tabús de que sí se puede hacer espacio público con BIM. Acá muestramos rápidamente unos videos de modelos que son livianos para orbitar, en donde se mira, básicamente se modela lo que se tiene que modelar, no es modelar por modelar, sino un modelo que nos arroje toda la información en tiempo real. Si ustedes tocan ahí el andén y modifican su nivel, pues van a darse cuenta que todo lo que está asociado a ese andén va a subir y va a modificarse con él, y en tiempo real va a cambiar la pendiente de ese andén. Todos estos cambios son óptimos no solo para los que diseñan, sino para los que revisan, que pueden tomar decisiones y verificaciones de si esos porcentajes cumplen o no, o si eso que le están planteando en un número impreso es real o no. Cambiar la orientación de la tactilidad, que antes era un proceso que todavía hoy hay gente que lo hace manual en AutoCAD, parametrizarlo y hacerlo a través de familias anotativas. Todo el tema de los rebajes y darle la posibilidad hoy a un ente administrativo que aprueba, que pueda mirar los pendientes de los andenes de esta manera, es mucho más fácil ver si cumple o no norma. Todo el tema de la ubicación de la arborización, definir los diferentes estados, qué tipo de árbol es, tamaño de tallo, tamaño de copa, si es un árbol para tala, si es un árbol para nueva siembra, si es un árbol existente, ha permitido también vincular a todo el equipo ambiental a todo este desarrollo de procesos de espacio público. Mito 5. No vale la pena aplicar BIM en la vivienda de interés social. Esto es un tema clave que uno dirá que en una vivienda de interés social, que son proyectos pequeños de 5 pisos, con una forma constructiva de muros vaciados, pues qué problemas vamos a tener. Cuando nos ponemos a modelar todo este tipo de desarrollos,
nos damos cuenta que son muros dovelados y que hoy nuestros técnicos simplemente pasan sus diseños por el muro, canchando el muro sin darse cuenta de que allí hay una dovela. Uno dirá que esto es un problema que no impacta, pero si analizamos todo este tipo de problemas de fundaciones con tuberías, cerramientos con dovelas, encontramos que en un proyecto de interés social, como es este del edificio 1 Sol de Oriente, pues había 137 colisiones, que si elevamos esas 137 colisiones a un costo real de un promedio entre la colisión más compleja con la colisión más liviana, pues nos daba 137 millones de pesos sin mover un solo dedo en obra. Y esto en un solo edificio de los gran número de proyectos que desarrollamos de vivienda de interés social. Entonces encontramos que esto nos generaba eficiencia, optimización, credibilidad y sí era importante desarrollarlo en viviendas de interés social. Mito 6, generar planos desde BIM para curaduría no es posible, pues logramos sacar toda la documentación planimétrica de secciones, plantas urbanas, secciones de aprobación, para que los entes administrativos y las curadurías lo aprueben. Esto ha generado una eficiencia en tiempos porque ya cambiar algo en 2D que no está enlazado paramétricamente a cambiar algo en el modelo, que se me actualizan todos los planos, es mucho más eficiente y certero. Mito 7. No es posible construir obra pública con BIM. Y aquí es clave ver cómo sí se puede hacer siempre y cuando a nivel contractual, como en el caso hoy de una entidad pública, exigimos en los pliegos de licitación que ese contratista y ese interventor utilicen ese modelo de diseño y lo lleven hasta el final de la obra, garantizando que hay un modelo as-built. Entonces ya hoy tenemos comités en obra con el modelo en vivo, solucionando los problemas y actualizando esas problemáticas que se puedan llegar a encontrar. Pero es clave la metodología de primero está el modelo, el cambio se hace en el modelo y la obra se construye posterior a cómo está en el modelo. De nada nos ganamos tener un modelo en obra y ejecutar primero el cambio en la obra y después tratar de actualizarlo en el modelo, porque sería hacer las cosas como siempre lo hacemos, pero a través de una metodología BIM o un modelo digital. Entonces es importante tener esto claro. Hoy estamos haciendo Ciudad Universitaria Occidente, que está en un proceso de construcción, en el cual ya vamos cumpliendo los tiempos, incluso estamos por encima de los tiempos pactados, es decir, estamos cumpliendo mucho más a tiempo de lo que estaba planeado, o sea, vamos con una eficiencia importante de construcción y todo esto lo hemos logrado a través del desarrollo de metodologías de trabajo colaborativo en la nube, con plataformas como el BIM 360 Design y el BIM 360 Docs, que nos han permitido generar esa red de diferentes profesionales en torno a un proyecto en tiempo real. Con BIM 360 Docs pues tenemos toda la vinculación de modelos y documentos del proyecto en donde todos los actores tienen permisos para poder acceder a este proyecto en tiempo real y acá pues damos un ejemplo donde está el modelo de uno de los módulos de Ciudadela con todos sus técnicos montados y en tiempo real pues podemos mirar la toma de decisiones o como es un modelo colaborativo pues analizar lo que están haciendo los diferentes actores para una toma de decisiones. Es decir, ya hoy no hay cambios que no sepamos quién lo hizo en tiempo real y que no podamos ver cómo afecta esto el modelo. Todo está asociado por diferentes disciplinas, carpetas. Esas carpetas tienen sus modelos, sus planos que vienen directamente desde los modelos, pero no son solo modelos estáticos, sino que son planos con información. Es decir, si yo toco ese plano y toco un piso, me va a decir el área de ese piso en tiempo real y permiten generar información de detalles constructivos. Y si hay un cambio en el modelo, pues automáticamente todo este paquete de planos se va a actualizar en torno a esos cambios planteados. Entonces aquí rápidamente, si ustedes pueden seleccionar una de esas áreas de piso, pues les va a mostrar información de las propiedades que ese plano ya no es un plano estático, sino que es un plano dinámico que todos los actores pueden ver información que tiene ese plano, qué tipo de familia es, qué tipo de piso es y también es clave poder tener esa trazabilidad. Y todo el tema de la trazabilidad de las incidencias, es decir, cuando hablamos de incidencias es tener un panel de control de un semáforo de decir qué necesitamos, qué nos falta, qué está en amarillo, qué está en rojo, qué no se ha entregado en los tiempos para poder tener una trazabilidad de qué es lo que hay que evacuar y cada incidencia pues se sube a través de esta plataforma, se adjuntan imágenes y se muestran todas las problemáticas que puede llegar a tener un proyecto puntual que da mucha mayor seguridad y trazabilidad a todas las problemáticas de un proyecto y no hacerlo de una manera convencional como es hacerlo en el correo.
El BIM 360 Design nos permite ya traer un modelo central donde podemos ver la trazabilidad a través de diferentes parámetros de usos y de colores de lo que se está avanzando en construcción por diferentes plataformas del proyecto, entender cómo hay actores externos que trabajan en diferentes plataformas BIM y por ejemplo acá aparece la estructura metálica que la hicieron en Tecla y cómo se vincula a través de un IFC al modelo constructivo y tener un control de qué impacto tiene eso en el proyecto. Todo el tema de los diferentes análisis de los módulos, de los proyectos, de poder tener información de resistencia de una columna, si yo toco la columna, qué resistencia tiene, 42 megapascales, como podemos ver ahí, qué volumen tiene esa columna para tener una toma de decisiones de qué he pagado, qué he ejecutado y poder tener esos actas de pago y control de avances de obra. El tema de poder navegar en el proyecto. Una cosa es encontrar una colisión, otra cosa es moverse en el proyecto y encontrar inconsistencias. Inconsistencias es cosas que uno verdaderamente ve que no podrían o no deberían ser así. Poder entrar y mirar cualquier esquina del proyecto. Esto ha permitido tener una eficiencia en el tema de poder tener una toma de decisiones acertadas antes de llegar a construirlo. ¿Qué ha permitido todo esto? Unos resultados e indicadores de la implementación BIM y SIM mucho más eficientes a nivel de la empresa de desarrollo urbano EDU y encontramos como alineados con Camacol lo que buscamos es hacer una reducción de costos, una reducción de plazos, una eficiencia en uso de recursos, una optimización de la cadena de valor, habilitar el uso de tecnologías disponibles para el sector y la implementación de tecnologías de punta. ¿Qué ha permitido estos indicadores a nivel cuantitativo al interior de la empresa de desarrollo urbano? Hemos logrado una eficiencia de coordinación de edificios en un 28%. ¿Cómo sacamos este dato? Son 170 proyectos ejecutados bajo la metodología BIM en el 2018, de los cuales podemos garantizar de que todos estos modelos con los diferentes análisis de colisiones y problemas hemos mejorado un 28% en la eficiencia de lo que hacíamos en el año 2017. Eficiencia en el desarrollo de espacio público en un 33%. Hemos analizado cómo, como lo hacíamos convencionalmente, los tiempos de aprobación, cuántos cambios nos mandaban, qué tiempo le impactaba al equipo de diseño hacer esos cambios, bajo hacerlo la metodología BIM, han optimizado el proceso en un 33% y han logrado bajar, como lo mencionaba ahora, de 4 semanas a semana o semana y media en tiempos de aprobación. Asertividad en la comunicación y análisis de modelos. Hemos mejorado en un 40%, en el sentido de que ya la gente entiende mucho más, cuando ves una maqueta de un gemelo digital de un proyecto de intervención, entiende mucho más lo que se va a hacer que explicarlo sobre un plano. Y eficiencia en la modelación de grandes superficies de terreno, pues a través de este equipo interdisciplinar hemos logrado modelar toda la ciudad de Medellín y el área metropolitana, o sea que hemos mejorado en un 60% en ese modelo de superficies o de grandes superficies. A nivel de indicadores cualitativos, cómo la gente hoy se apropia de esos desarrollos porque se le tiene en cuenta a la comunidad, tanto en la parte de obra laboral como también en mejorar las condiciones de calidad de vida. En impacto al primer país, nos encontramos que somos la primera entidad pública promoviendo metodologías BIM y SIM y tecnologías de punta a nivel país, promover la trazabilidad y transparencia en los procesos, ser más productivos y eficientes en un marco de referencia en el sector de la construcción y disponer nuevas tecnologías para dar soluciones a las comunidades menos favorecidas. Encontramos como a nivel país, si miramos diferentes planos, muestran que Colombia está en un uso incipiente del BIM, pero nos damos cuenta que ya hoy hacemos parte de BIM Forum Colombia, que Camacol Nacional está apostándole que al 2022 el 50% de las empresas estén usando BIM. Hacemos parte de toda esa cadena de BIM Latam con BIM Forum Colombia, donde la DU es partícipe. Trabajamos con Camacol Nacional y las regionales, haciendo parte de ese grupo de empresas que está promoviendo, desarrollando, y somos la única entidad pública que está ahí trabajando y jalonando para empezar a generar un estándar de país en todo este tipo de metodologías. ¿Y hacia dónde vamos? Es importante mirar que surgen nuevas metodologías de diseño, como es el diseño generativo. Entonces es un corto video que nos muestra que cómo podemos utilizar esos nuevos desarrollos y estar alineados a la tecnología
para buscar mayor eficiencia en el procedimiento y la creación de nuevas alternativas. Hoy es más eficiente el que pueda mejorar un diseño con diferentes temas. Miremos un momento. Es importante ahí para cerrar cómo debemos estar alineados a los nuevos desarrollos y estar enmarcados en nuevas tecnologías, pero hay algo clave, o sea, el computador y la tecnología no desplaza a las personas son las que le dan las iniciativas para que esas tecnologías verdaderamente sí puedan funcionar. Eh, yo creo que ha sido todo por el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta o algo, David. Diego, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo escribí en el chat si alguien tenía alguna pregunta, no sé si alguien tiene algo para preguntarle a Diego, pues aprovechando que está acá. Bueno, parece ser que no. Diego, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante pues todo lo que han hecho pues de nuevo agradecer todo lo que pues con el BIM en Colombia han realizado y todo el apoyo pues que es para nosotros ustedes desde la EDU. Aquí hay una pregunta, ¿qué impacto contractual ha tenido esta tecnología? Es un impacto alto, o sea, en el sentido de cómo una entidad pública que hace el diseño y tiene que contratar todos los técnicos, cuando hablo de estructura y sus diferentes disciplinas técnicas, ha obligado a generar unos pliegos de licitación en donde se exijan unos profesionales que puedan cumplir con estas metodologías, pero donde hay que ser claves en el sentido de darle la mano a esos proveedores o contratistas, en el sentido de que ya no, yo creo que ya no podemos ser cerrados a compartir esa información y contractualmente así exijamos que esas personas tengan un perfil que cumpla la metodología BIM o profesionales que sepan del BIM. Sabemos que ese mercado todavía está en pro de formarse, entonces lo que hacemos como empresa es encontramos personas que tengan esas capacidades, las mejoramos, les damos las plantillas y nos volvemos un equipo de trabajo donde tanto la EDU como ese contratista externo elegido se trabaja en equipo para poder llegar a obtener buenos resultados. O sea, contractualmente se exige, pero no es con el ánimo de exigir y si no cumple, chao, sino con el ánimo de exigir que tengan unos conocimientos básicos demostrables y darle la mano a ese contratista porque realmente es un equipo, o sea, nada haríamos de un diseño arquitectónico sin tener esos técnicos funcionando. Aquí Juan pregunta también cómo han ejecutado los costos y presupuestos con la metodología y cómo se han visto afectados. Pues ha sido un tema que hemos pasado por dos software de presupuestos que son SAO y Opus. Con SAO lo logramos desarrollar a través de un Keynote que vinculábamos todo lo tema de la codificación de datos y ese Keynote lo exportábamos a SAO directamente que leía las cantidades de obra y como esas cantidades estaban asociadas a un código, pues ese código en tiempo real nos daba una PU y nos daba un presupuesto en tiempo real. Después se cambia a Opus y ahí encontramos una problemática de enlace. Lo estamos haciendo a través de Excel, pero ya hace 4 meses nos entregaron
un plugin que desarrolló directamente Opus, el cual estamos testeando y que vincula todas las cantidades desde Revit, y hemos logrado minimizar todo el tema de pasar a través de archivos planos y pasar directamente al modelo, y estamos en ese proceso de afinar el tema con Opus, pero creo que nos ha ido bien. Es un tema difícil, pero lo clave más que la herramienta es tener un buen proceso de codificación y un proceso de unos ítems muy claros en qué unidad de medida se trabaja en la empresa y cuál es la estrategia para modelar que arroje esa unidad de medida. Eso es lo clave. Si se está enlazando esa unidad de medida a un código y está bien enlazado, independientemente ya de la herramienta o el plugin que exista para enlazarlo, pues el proceso será mucho más eficiente. Ujú. Y aquí la última preguntita que dicen, es muy importante el desarrollo de familias de componentes del espacio público. Algunas de ellas son de conocimiento público para efectos pedagógicos. Pues actualmente todas estas plantillas se montan en el SecOp en licitaciones. O sea, hoy no estamos cerrados, las compartimos, las abrimos, le entregamos a los proveedores, a los contratistas, con todas las familias que se han desarrollado para hacer espacio público. Falta mucho más por hacer, pero creo que hemos dado un granito de arena importante ahí. Y listo, no. Si es de uso público, el que las necesite, pues rápidamente puede escribir a diego.giraldo@edu.go.co solicitando, y podemos mandárselas. Ok, perfecto. Eh, Aquí también, buenos días. ¿Cómo le dan precisión de los modelos digitales de superficie y a los modelos digitales de terreno para para prefactibilidades en proyectos de urbanismo? Pues la precisión, como lo mencionaba en la presentación, hemos utilizado estrategias de diferentes tecnologías de punta, como son LIDAR, modelos digitales de superficie levantados a través de faro o a través de drones. Hay diferentes estrategias, pero lo que nos ha dado mejor resultado es esos híbridos de modelos digitales de superficies enlazados al CAD convencional, que coincida la información bidimensional con ese modelo digital de superficie, porque hoy lastimosamente todavía no me aprueban a mí en planeación un modelo digital de superficie, o no me reciben una nube de puntos, me reciben es un plano que venga de esa nube de puntos. Pero lo que pasa es que si no está bien enfocado el proceso y yo contrato a alguien que haga la nube por separado y alguien que haga la topografía por separado y eso no se habla, pues eso genera un conflicto. Entonces hemos logrado con los proveedores desarrollar un híbrido en donde tanto ese modelo digital de superficie como esa planimetría que sale del modelo para aprobaciones sí hablen en un mismo lenguaje. Y Orlando, perdón, ¿cómo le fue la estrategia para capacitación de los colaboradores teniendo en cuenta que se estaba innovando en este campo en el desarrollo de este tipo de proyectos? Pues al principio tomamos una decisión y era asumir que deberían estar capacitados, y creo que fue un error al principio, en el sentido de que hoy esos profesionales no están formados. Entonces la mejor decisión fue, pues el contratista hace parte del equipo de trabajo. Entonces no cerrarnos con las plantillas, no cerrarnos con la información, le entregamos las plantillas de trabajo, las plantillas desarrolladas por el equipo EDU, plantillas de espacio público, plantillas de modelado de edificios, plantillas de modelado MEP, lo que garantizaba que el producto que nos entregaran sea un producto que hablara con nuestro proceso de trabajo. Eso nos ayudaba a nosotros a tener un producto confiable y les ayudaba al proveedor o al técnico a subir su nivel, y eso fue la estrategia que creo que mejor funcionó. O sea, compartir la información es la clave. O sea, el que sepa BIM y sepa conocimientos BIM y quiera meterse en una burbuja, creo que está equivocado. O sea, entre más abrís la información, mucho más vamos a lograr que esto se difunda y se vuelva una política de trabajo. Diego, muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. De nuevo te agradezco por este espacio y por último quisiera pues invitarlos para el próximo webinar que tenemos, que es el próximo 24 de septiembre, que lo dictará Ricardo Rojas, ese es de Chile, del cofundador de Simius Lab, que va a hablar de implementación BIM en empresas. Entonces, Ok, de nuevo, muchas gracias a todos por asistir y a Diego por gracias a este ustedes espacio. por el espacio, y ya tú dijiste que lo ibas a dejar en YouTube, o ahí va a quedar Sí, cuando necesiten cualquier cosa de lo que han visto acá, de alguna presentación mucho más detallada, de información de las plantillas que hemos desarrollado, con todo gusto, y por acá estamos para servirles. listo. Gracias, Diego. Buen día para todos. Listo, David. Hasta luego. Gracias.
David.